buena tarde. Primero, bueno, mi nombre es Guadalupe Morúa, soy tallerista de estos talleres de escritura creativa. Y bueno, gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de esta entrevista a estas mujeres escritoras muy conocidas en algunos espacios porque hemos hecho las presentaciones de libros y bueno. Entonces, nosotros tenemos algunos libros en colectivo y ¿cómo se dice? Pues nos apoya la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Por eso es que se hacen en colectivo, porque uno de los propósitos es que tengamos resultados, que tengamos un producto de ese taller. Y bueno, también de aquí surgen escritoras ya en individual. Tenemos a Maru, tenemos a Yola, tenemos a Sandra, que ya están ellas incursionando en la escritura individual. Nos falta, señores. Nos falto yo también. Pero bueno, entonces este proyecto surge en el Café de Todos, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, en la colonia Valle de San Lorenzo. Y bueno, se hacen las propuestas, ves que salen las convocatorias de la Secretaría de Cultura. Nosotros participamos, ingresamos toda esa tesis de propuesta de trabajo y es lo que venimos realizando, invitando a todas estas mujeres y algunos hombres que se suman a apoyarnos con sus escritos. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues nada más reunirnos, tratamos de dar temas, escribir, yo les doy herramientas para la escritura, herramientas que les van a servir no nada más para un taller, sino para todos los talleres. Y fíjate que estas herramientas nos han servido mucho porque nos ayudan a redactar, nos ayudan a elegir títulos, a elegir temas, cómo le vamos a empezar a escribir para quitar de había una vez, pues no, ¿verdad? Ya lo actualizamos, somos mujeres actualizadas y utilizamos mucho la metáfora. Y bueno, ¿y qué escribimos? Pues nuestras historias de vida. Es lo principal, qué es lo que nos consta y lo que somos fieles, damos esa como fe y legalidad a lo que sabemos, porque me consta, porque yo soy la dueña de mi historia de vida. Y muchos de estos textos, libros contando mi historia, todos los libros que hemos publicado tienen que ver con nuestras historias de vida. En este de allá en mi tierra es cómo todos los que somos de provincia llegamos a la Ciudad de México. Y la Ciudad de México nos acogió y aquí seguimos, aquí nacieron nuestros hijos, nuestros nietos, y bueno, aquí seguimos, pero ¿cómo fue ese recorrido de provincia para acá? En el caso de Yola, que viene de Puebla, ¿tú, Inés, de dónde? De aquí de la ciudad. Maru. De aquí de la ciudad, pero mis padres venían de Guanajuato y de Oaxaca. Oaxaca, Guanajuato, está Sandra. El Estado de México, mis padres. Estado de México hacia acá. ¿Cómo? Yo de Guanajuato. ¿Cómo es que llegamos de provincia a la Ciudad de México? Y aquí se entrelazan todas las historias, las mismas aventuras, las mismas dificultades, las mismas necesidades, los mismos intereses de superación y cómo fue que llegamos aquí. Y en ese libro de Allá en mi tierra nos ha gustado muchísimo porque platicamos ese camino de provincia a la ciudad. Y bueno, nuestras historias de vida. El último de los cuentos fue nuestras historias de vida a través de cuentos. Pero aquí ya hicimos un cuento con su forma literalmente hablando del cuento. Y bueno, así es. Y entonces, pues bueno, ahí vienen muchísimas historias. Tenemos de Contando mi historia también. Y tiene que ver con nuestras historias de vida. Eso es lo que tenemos que rescatar de aquí. Y bueno, pues de mi parte soy tallerista. ¿Cuántos libros en colectivo lleva el café? Son cuentos de Navidad, ¿verdad? Allá en mi tierra. Historias de mi colonia. Contando mi historia y Latidos de la son seis en colectivo. Y bueno, en individual déjame decirte que Maru ya tiene dos, ¿verdad? Dos. ¿Y los títulos? Pandemia entre claroscuros, como una evidencia de lo que pasamos en el encierro. Y el otro que es moneda de cambio,
Es una historia de indocumentados de los años 50 y es una historia muy real, muy dura, pero muy sensible. Gracias, Maru. Y hola. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo dos novelas en lo individual. En mi ópera prima, que es Entre Ángeles y Cuatreros nació una flor. Es un homenaje a mis abuelitos, pero también es un homenaje a los abuelos en general. Y una segunda novela que se llama El ocaso de Aurora, y es la historia de una mujer que sufre un infarto cerebral y se queda ahí en su casa cuando va a trabajar. Lo interesante de la novela es que está contada por hora. ¿Qué pasa de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10, hasta que va a llegar el marido porque ya está sola? Si bien es cierto, el personaje es Aurora, cualquiera de nosotros puede ser Aurora. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias, Yola. Y bueno, le damos la palabra ahora a Inés. Inés, para que nos cuente su experiencia, porque es la primera vez que escribe y la primera vez que participa. Entonces, la escuchamos. Sí, para mí es la primera vez. Yo no había escrito antes cuentos, he leído cuentos, pero no he escrito. Y conozco a Lupita desde hace un poquito ya. Y ella siempre me decía, ¿cuándo participas? Va a salir mi curso. Al siguiente, hasta que yo sí, porque yo sé que hablar de Lupita Modú es hablar de calidad en su trabajo, eso es bonito. Y llegué muy ilusionada, muy emocionada. Encontré a varias compañeras, platicamos, conocimos nuestra vida a través de esos relatos que íbamos contando con las herramientas que nos daban cada semana. Para mí, enfrentarme a la hoja en blanco siempre es un reto, pero como nos lo planteó el taller, como lo planteó Lupita, se me hizo muy fácil escribir sobre mí, sobre mi vida. El texto que leí hace un momento es precisamente sobre el embarazo. Generalmente se habla del embarazo como toda felicidad, toda ternura, toda ilusión. En el caso de mi mamá, su embarazo, para cuando yo nací, no fue así. Era mucho estrés, mucho susto, mucho qué va a suceder si me muero con mi familia. Este sistema o este método, esta organización que presenta Lupita va precisamente desde el nacimiento hasta vamos avanzando en nuestra vida, nuestros amores, nuestros apodos, porque eso es algo, como ella nos dice, es nuestra historia que ya sabemos cómo inicia y cómo termina ese cuento de este tema que se estaba trabajando. También a mí me gustó mucho porque yo soy muy insegura para escribir todavía y ella nos daba tips muy importantes, por ejemplo, no repetir, el utilizar imágenes, que a mí todavía se me hace muy, muy difícil, hablar en un sentido distinto al sentido común con el que hacemos. Mis textos todavía son muy sencillos, no utilizo el lenguaje poético todavía porque todavía me falta entrenarme mucho, pero para mí fue una de las experiencias más bonitas. ¿Por qué? Porque además de que reflexioné sobre mi vida, hay un texto que no he podido leer, aunque ya está en este libro, porque me pongo a llorar, se me hace muy doloroso para mí. Todavía no puedo leer, espero algún día tener ya la fuerza y haber resuelto todo para leerlo, pero además porque compartimos la vida todas. O sea, yo escuché los relatos de otros compañeros, de otras compañeras, nos emocionábamos a veces, ¿cómo estuvo? Ay, no, qué triste, o qué alegre, o nos reíamos juntos. A mí fue una de las partes que más me gustó del taller, además de que estábamos en un lugar muy bonito, muy tranquilo, y la armonía del grupo me gustó muchísimo, muchísimo, cómo nos relacionamos entre nosotras para el taller. Bueno, y perdón, y ella no quiere expresar, pero es una excelente cuentacuentos. Sí. Es excelente cuentacuentos. Muchas gracias. Y bueno, y qué bueno que lo menciona Yola, porque fíjate que no nada más escribimos, también leemos en voz alta y somos narradoras, somos promotoras de lectura. Somos promotoras de lectura, entonces también no se nos ha hecho difícil porque nos hemos entrenado para leer en voz alta. Y bueno, nosotras, como parte del Café de Todos, el último miércoles de cada mes organizamos un café literario en el barco Utopía.
en el barco, en la Utopía del Barco. Ahí nos reunimos de 5 a 7. Quien quiera participar, la lectura es libre. Nos ensayamos la lectura, analizamos algunas lecturas, damos algunas opiniones y bueno, pues conocemos de otros autores y eso se pone muy, muy interesante porque todos podemos leer. Hay quienes únicamente van a escuchar, pero todos podemos leer y todos podemos participar y ojalá que nos sigan acompañando más porque de verdad el espacio está hermoso para que le sigamos dando pues más publicidad ahí, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría ahora pasarle el micrófono a Bárbara Sandra. Ella también ha participado, fíjate que a ella la rescatamos, porque como que no quería escribir, ¿verdad? Esto de que se jubiló por enfermedad o por una caída que tuvo, porque está muy sana. Y de ahí ella empieza a escribir y nos sorprende a todos. Tiene unos escritos, pero así bien bonitos, bien interesantes y fuertes. Y yo quisiera pasarle para que ella nos cuente su experiencia, pero además porque ya está su libro en individual, ya está en revisión. Así de que, pues yo quiero que ella participe. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decía Lupita y yo de todas estas mujeres escritoras, llegamos aquí por la pandemia. Exactamente, yo en 2020 tuve un accidente y eso me llevó a tener que jubilar. Yo era una muy buena godín del gobierno, bien a gusto. Y bueno, sí, cuando yo empiezo a escribir me voy dando cuenta que como yo siempre escribí en mi trabajo, pues sí me hace muy fácil agarrar y ir contando mi vida. He contado mi vida en diferentes momentos, cosas dolorosas, cosas bonitas. Y en ese sentido, pues me ha dado mucho gusto ahorita que está en revisión mi libro, de una muy bonita que les voy a poner en mi libro Voces de Amor. Como yo les decía hace unos momentos, yo vengo de una familia voceadora, nosotros vendimos periódicos muchos años. Bueno, yo estoy enamorada de los voceadores, qué lástima que como gremio estamos desapareciendo, ¿no? Por la situación de la modernidad, pero tengo muchas historias hermosas que ya cuando ustedes tengan el libro lo compren, lo lean. Sí. Y bueno, pues en este caminar, en todo ese tiempo, siempre estuvo a mi lado una mujer hermosa que he amado siempre. Es mi hermana. Así es. Aquí está. A ver, déjala presentar. Gracias, Sandra. A esas hermanas siempre se han querido. Ay, qué bonito. Y ahora, mira, me gustaría presentarte a Marina, hermana de Sandra. A Marina, ella, fíjate que le invitamos en alguna ocasión y pudo participar. Ahí está su texto en un libro. ¿Cuál es el libro? El de Cuentos de Navidad. El de Cuentos de Navidad, así es. Y bueno, yo la quiero presentar, la hemos estado tratando de disuadir de que participe más, pero ¿qué crees? Que afortunadamente dice que se está jubilando y la vamos a tener de al 100%, porque nosotras somos jubiladas, ¿no? Y creo que nosotros nos vamos descubriendo que escribimos después de la jubilación. Después de jubilarnos nos vamos descubriendo porque tenemos más tiempo, porque de verdad el trabajo, de verdad, yo no conozco un tiempo muerto en ningún trabajo que yo tuve, de verdad, ningún tiempo muerto, porque hay gente que incluso, no me interesa que me escuchen ahí, pero hay gente que hizo maestrías y doctorados en el trabajo. Ahí se los dejo de tarea. Pero les presento a Marina para que nos cuente su experiencia. Gracias, Lupita. Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Marina Contreras y pues ya las mujeres dijeron muchas cosas. Me queda decir que esto de la escritura es una forma de sanar, ¿no? Para mí he encontrado que aunque no esté publicada en muchos lugares, tengo muchos textos que gracias a la pandemia y desde antes, dirían por ahí, pues se ha escrito, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, Alfonsina Storni, la poetisa esta argentina, la que escribió lo de Alfonsina y el mar, y entonces yo decía ella por ahí en su texto 2 y 2 son 4, y eso quién lo dice, ¿no? Entonces en ese sentido yo tengo de inquietudes desde hace muchos años. Sí, a veces el trabajo y el negocio a nosotras nos absorbió durante mucho tiempo, pero gracias a Dios, al universo y al DIF, estoy jubilándome y sí tengo intención, tengo muchos textos. Ahorita quería leer uno que tengo aquí en el teléfono que no se publicó en Cuentos de Navidad. Como lo dicen las compañeras, ¿no? La historia se escribe todos los días y a través de nuestras ancestras, ¿no? Creo que esa parte femenina que hoy mencionaron todas, la abuela Eulogia,
y la abuela de Sandra y la abuela de Guadalupe y las abuelas de las compañeras que llegaron de otros lugares, yo creo que fue lo que nos dio la fuerza y la fortaleza para estar hoy aquí y ser intrépidas, ¿no? Porque realmente estos eventos o estos círculos y esta oportunidad de poder hacer algo y contar nuestra historia desde la emoción, el sentimiento y desde lo bueno y lo malo, ¿no? Es fundamental para darle voz a aquellas mujeres que durante muchos años, siglos han estado presentes, pero que no están, ¿no? Entonces, para mí, este taller y lo que sucedió, que es una invitación que me hace mi hermana recordándome de que va a haber una lectura y que me ha invitado en otras ocasiones, y yo soy rebelde, ¿no? Yo digo, no, otro día, hoy era el momento, ¿no? Hoy era el día y quiero que agradecer pues al universo que tenga un círculo de mujeres en donde Guadalupe sea la voz cantante de este proyecto y haya metido en la convocatoria esto. Nos conocemos desde que somos niñas, desde que teníamos, no sé, 8 o 10 años. Aquí nos volvemos a encontrar, venimos a la misma colonia. Lo más interesante es que no se nos olvida de dónde venimos, ¿no? Y creo que eso es lo que hace fuerte o da fortaleza a esas mujeres que hoy pueden hablar de frente y decir, aquí estamos y escuchamos. Andamos aquí incursionando en la escritura y Marina y Sandra son dos luchadores sociales innatas, porque ellas empezaron en la colonia Carmen Cerdán, en los Culhuacanes, son iniciadoras de ese movimiento de jóvenes en pro de de todo lo que tú te puedas imaginar, desde servicios públicos, después incluso estuvieron ¿cómo se llama este lugar donde enseñaban a leer y escribir y tenían sus certificados? En el INEA, sus certificados de primaria y secundaria a los jóvenes. Y déjame decirte que fueron ellas, entre el grupo, ¿no? Entre este grupo de luchadores sociales, ellas fueron de las incursionadoras, de las iniciadoras. Y algo que vimos es que muchos de esos jóvenes logran terminar carreras. Y eso es un gran logro que de verdad tendríamos que estar rescatando ahorita porque estamos perdidos, de verdad, los jóvenes están perdidos. Pero cómo ellas le hicieron, y a mí sí me gustaría que en algún momento de sus escritos, de sus textos, ellas puedan escribir, rescatar estas historias de lucha comunitaria, de lucha social. Y bueno, pues ahí se los dejo yo, encantada de la vida. Muchísimas gracias y muchas gracias a mis compañeras. Gracias. ¿Sí? Gracias. Y aquí pues Gracias. estaremos las Gracias. siguientes. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes.